y vamos a orar para poner la clase en manos de Dios, ¿ok? Pues Padre, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor, por tu amor inagotable, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor, porque tú estás con cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas esta clase, Señor, que podamos aprender más y más de tu palabra, Señor, que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de ti, y que lo que estudiamos el día de hoy, Señor, penetre en nuestros corazones, Señor, que sea una lupa para que nosotros podamos examinar nuestro andar en ti, Señor, y que cada día podamos ser más como tú, Señor, que podamos ser un reflejo de quien tú eres, Señor, y que la gente a nuestro alrededor pueda distinguir, Señor, que somos hijos tuyos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que nos des sabiduría, Señor, para todo esto. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Ah, muy bien. ¿Alguien vio el video que les mandé? ¿Del link que les mandé? ¿Alguien que quiera comentar algo que les haya llamado la atención? Primero Leti y luego Mayra. ¿Sí? Yo a mí de cómo el apóstol Juan en su primera carta, como dice, es un sermón que les da a que sean firmes, es lo que él les estaba diciendo, y después cómo amplifica la vida, el amor y la verdad, y que les dice, este es el mensaje que hay en esas cartas es Dios es luz, y concluye con el Dios es amor. Él les da este mensaje de guardar los mandamientos de Jesús, ser luz, no amar al mundo, que se mantengan firmes y lejos de la idolatría. Y yo creo que eso es, hasta el día de hoy, sigue siendo muy útil, esas cartas. Ok, muchísimas gracias, Leti. ¿Mayra? Sí, pues a mí me gustó, pues básicamente lo que dice, bueno, estas cartas, el mensaje principal se centra en tres cosas, en la vida, la verdad y el amor. Y que bueno, pues ahí en el video, ¿verdad? Señala que bueno, pues este autor es muy repetitivo, ¿verdad? Y cíclico en estas tres cosas, o sea, vuelve a repetirlo y a repetirlo, ¿verdad? Pero como que quiere que sepamos que esto es importante, ¿verdad? Que conozcamos estas verdades que Cristo nos ha dejado. Y bueno, pues también como dijo la hermana Leti, bueno, pues también donde dice que Dios es luz y finalmente nos hace ver que Dios es amor y que son cosas que no han pasado, ¿verdad? A pesar de los cientos de años que pudo haber pasado, estas cosas las seguimos pues tomando en consideración y viendo como una verdad absoluta. Ok, muy bien, muchas gracias, Mayra. ¿Alguien más quiere comentar algo de lo que vio en el video? Alma. Es que luego no le encuentro ahí la manita. Bueno, pues a mí, pues igual de Mayra son esos tres puntos que a mí me llamaron mucho la atención, que dice que él usa hiperbole, ¿verdad? Que no sabía qué era y lo busqué. Bueno, dice que es usando la exageración para resaltar una idea y sentimiento, situación. Y luego utiliza pues lo que es la repetición cíclica, secuencia de eventos que se repite de forma consecutiva. Y la última, que son los contrastes marcados, como la luz, la oscuridad, el bien y el mal, el amor y el odio. Y entonces, bueno, pues yo creo que esta carta, pues estaba preocupado, Juan, ¿verdad? Juan. Porque dice que, pues, lo que estaba sucediendo es que la iglesia se estaba, pues, dividiendo. Entonces, advierte a las personas de estas iglesias que han abandonado y niegan a Jesús como el Mesías y les llama a antimesías y engañadores. Y que solo los que conocen la verdad son los hijos de Dios amados por el Padre. Los engañadores solo acarrean conflictos, enojo y división. Así que Dios es amor y si Dios es amor, los hijos de Dios deben amarse unos a los otros, evitando el odio.
Eso fue lo que me gustó. Y bueno, el último es conocer a Jesús, es conocer al Dios del amor, el Dios creador y centrado en Él, nosotros centrado en el otro, en el amor del otro, la compasión. Eso fue lo que me gustó. Ok, muy bien, perfecto. Muchas gracias, Alma. Qué bueno que hicieron su tarea. Quería que vieran ese video para que tuvieran una idea más general de lo que es lo que vamos a ver hacer en las epístolas. Como recomendación, creo que todos llevaron la materia conmigo de homilética, si no me equivoco. Pero ¿se acuerdan que cuando hablábamos acerca de la predicación, que era bueno que leyéramos todo, de preferencia todo libro de corrido? Entonces, yo les recomendaría que aunque vamos, porque vamos a ir tratando de ver verso a verso, que ustedes así en un ratito que tengan, se leyeran, por ejemplo, al menos todo primero de Juan, que son, si no me equivoco, 4 o 5 capítulos. Te los lees en un ratito, como si fuera lectura devocional, unos 15 minutos y te lees los 5 capítulos. Entonces, para que puedan tener más o menos una idea y tener fresco, ¿verdad? Lo que vamos a estar viendo en clase. Hoy vamos a ver del verso del 5 al 10, pero vamos a ver primero una parte y después la otra, para que tengan sus Biblias ahí a la mano, porque vamos a estar viendo ahorita varios versos, vamos a estar jugando esgrima, lo que es durante la clase, para que puedan ahí tener su Biblia y estar ágiles y listas. Ok, bueno, déjenme poner... ¿Qué les aparece a ustedes en pantalla? ¿Solo una o todo? Aparecen todo, Todos. inclusive las notas del presentador. Ah, ok. Ya, Ahí ya, una sola. ahí. Pruebas de Pero la aparece, exposición, esa. ahí está Ahí, toda, ¿verdad? ahí está ahí ya está. toda. Ujú. Ok, muy bien. Ahí. Me olvida que estoy alimentando a mi criado. Bueno, vamos, vamos a ver. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase pasada que Juan lo que quería era que la gente de la iglesia, de las iglesias de Éfeso, pudieran identificar quiénes eran falsos maestros y quiénes de verdad eran creyentes? Entonces, en estos versos, Juan les va, lo que me gustó que ahorita creo que Alma y Mayra dijeron eso acerca de los contrastes. Juan va a estar jugando con estos contrastes en todas las epístolas, ¿verdad? Y estos contrastes ayudan para que uno pueda ver quiénes de verdad están en el camino de Dios y quiénes no. Entonces, vamos a ver ahorita es como la primera parte, que son pruebas de la salvación, y van a ser 2 partes. Primero en la naturaleza de Dios y después la certeza del pecado. ¿Ok? Entonces, como veíamos, ¿verdad? Juan lo que quería advertir era y que la gente de las iglesias se pudieran dar cuenta cuando se topaban, ¿verdad? Con un falso maestro, porque estas personas iban a las iglesias y hablaban, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos acerca de que había como varias fuentes? Una era que juntaban todas las religiones, ¿verdad? Y todo se mezclaba y hacían una. Y después estaban los que, espérenme, voy a entregarle la niña a su padre. Inclusivismo. Espérenme. mm, ¿Alguien se acuerda del otro concepto? Sincretismo y inclusivismo y gnosticismo. Así es. Era- Unos eran los que juntaban todas las religiones, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Sí. comentaba que la iglesia se encontraba como en ¿cómo decirlo? Ay, se me fue la palabra, como Como seres en un área, espirituales.
no, ay, No, ¿cómo se le no. dice? Una área de comercio, como una ruta de comercio, donde pues ahí pasaban muchas personas de muchas culturas diferentes, de religiones diferentes. Entonces había ahí una mezcla de todo, ¿verdad? Entonces, em, eso era ay, ¿cuál era el concepto que dijeron? Perdón. Uno era El, sincretismo, ajá, inclusivismo y el gnosticismo. ajá, el gnosticismo, sí, bueno, fíjense, antes de que se me olvide, para la próxima clase, ahorita más adelante igual lo vamos a ver, pero si no se me va a olvidar, quiero que busquen el concepto de gnosticismo, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero que busquen? Es de dónde salió y cuál es como, ¿cómo decirlo? Como la creencia central del gnosticismo. Ujú. ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que lo sostiene? O sea, ¿qué es lo que cuando una persona dice que es gnosticista, qué es lo qué es en lo que cree? ¿Ok? Eso es lo que quiero que busquen para la próxima clase. Ok, entonces, acuérdense que estábamos diciendo que pues el apóstol, ¿verdad? Estaba preocupado de que pudieran dejarse influenciar por estos falsos maestros y escribe esta carta, ¿no? Para reiterar la verdad de Dios y lo que decíamos, ¿verdad? Va a utilizar estas comparativas para que la gente de la iglesia, y obviamente aplica para nosotros también, podamos darnos cuenta cuando nos topemos con alguien que viene con bandera de cristiano, pero realmente su doctrina o sus creencias son contrarias a, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender eso, ¿verdad? Y probar y distinguir a los verdaderos maestros y a los que, ¿verdad? Bueno, a los verdaderos creyentes. Al final de cuentas, como oraba al principio de la clase, es también para que esto sea un filtro, para que tú y yo podamos darnos cuenta si de verdad somos creyentes o solamente somos de dientes para afuera. Y esto es como un filtro para tanto nosotros. Creo que la palabra de Dios primero aplica a nuestras vidas y después a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Juan quería con estas cartas, ¿verdad? Y en especial en estos versos. Entonces vamos a ver la naturaleza de Dios y vamos a leer primero de Primera de Juan del 5 al 10. ¿Ok? Mayra, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, los versos? Todos de corrido. Ok. Primera de Juan, Sí, 1:5. Primera de Juan 1 del Sí. 1 al 5. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Listo. Ok. ¿Alguien, Leti, puedes leer del 6 al 10, por favor? Es Primera de Juan 1 1, del 6 al 10. del 6 al 10. Ok, espérame. ¿Sí me oyen? Sí. Ok. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentirosos, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con el verso 5, ¿verdad? Juan en esta parte vuelve a reiterar, ¿verdad? El mensaje que hemos oído de él y os anunciamos es este, ¿verdad? Dios es luz, perdón, y no hay tinieblas en él, ¿verdad? Entonces, Juan quiere que entiendan, ¿verdad? Que pues Dios es la luz. Y a veces estos términos son como un poquito enredaditos y complicados, pero Juan quería que entendiéramos, ¿verdad? Lo que implicaba esto. Ahora, la luz, o sea, Dios como la luz, lo podemos ver a lo largo de la Biblia, él refiriéndose eh, o que veamos situaciones en donde la luz tiene que ver con él. Por ejemplo, podemos ver la luz en la creación, ¿verdad? Génesis 1:1 empieza con eso. También podemos ver acerca de la luz en el desierto. Vemos cómo cuando el pueblo de Dios es sacado de Egipto, dice que en el día, ¿verdad? Una nube cubría el pueblo y de noche una Llama de fuego. llama, ¿verdad? Alumbraba el camino para que ellos pudieran seguir. Y otra también, también podemos cuando Dios se le aparece a Moisés, ¿verdad? En la zarza. Y también la luz en la transfiguración, cuando Jesús se transfigura en frente de los discípulos, dicen que, o sea, bueno, la Biblia dice, ¿verdad? Que él brillaba. Entonces, tenemos que entender también que él no solamente es que está como un poquito enredado, ¿verdad? Pero él es la luz, o sea, la esencia de Dios es la luz, pero no solamente él es la luz, sino que él es la fuente de la luz. ¿Ok? Entonces, tiene un papel muy importante la luz en nuestras vidas, ¿verdad? Si me pueden ayudar a buscar el Salmo, Alma, puedes buscar Salmos 27:1 y Ceci, Evangelio de Juan 12:36, por favor. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Muy bien, gracias. Ceci, Sí, es Juan 12, ¿qué? Perdón, 36. 36. Muy bien, aquí está. Dice, ay Dios, me perdí, permíteme. 35. Pongan su confianza en, pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. Ok, muy bien. ¿Alguien me puede ayudar a buscar 2 Corintios 4, del 4 al 6? De preferencia de los que no hayan participado. Segunda de Corintios, del 4 al 6. 4, del 4 al 6, por favor. 4 del 4 al 6. Ok, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ok, vemos, ¿verdad? Dice lo que leía también Alma en el Salmo 27, Jehová es mi luz, Mi salvación. salvación, ¿verdad? Y acá también lo que yo patí, ¿verdad? Que el entendimiento de las personas fue cegado, pero la luz de Cristo vino, ¿verdad? A darnos salvación. Entonces,
Dios no solo es luz, sino que es la esencia de la luz, ¿verdad? O sea, Él es la fuente de donde proviene y esa luz nos ayuda a nosotros, ¿verdad? A poder darnos cuenta de cuáles son las cosas que están mal en nosotros mismos, ¿verdad? Ese es el propósito, la salvación, ¿verdad? Y era lo que oíamos la clase pasada. ¿Cómo podemos tener salvación? ¿Alguien me puede responder? Creyendo en el Hijo de Dios. Creyendo en Jesucristo. Creyendo, ¿verdad? Reconociendo nuestro pecado y rendirnos, ¿verdad? Delante de Él. Eso es lo que nos va a ayudar a ser salvos. Entonces, sí, como Dios es la luz, ¿verdad? Y la luz es vida. ¿Y cómo es vida? Porque Él, o sea, en su Hijo, o sea, en Jesús, Él es la vida, ¿verdad? Jesús es la luz encarnada, ¿verdad? Cuando Jesús vino a este mundo, porque empieza, ¿verdad? También cuando vemos Juan, el principio de Juan, habla acerca del verbo y cómo el verbo era Dios y el verbo, todo eso, ¿verdad? Y nos enseña toda la esencia de Jesús, todo lo que implicaba. Y Jesús decía, yo soy la luz, ¿verdad? Entonces, por eso habla aquí eso, ¿verdad? La luz encarnada. Y es, o sea, Dios siendo luz, es la fuente y el sustento de nuestras vidas, ¿verdad? Es lo que nos sostiene, ¿verdad? Entonces, tenemos dos principios acerca de la luz. La luz representa la verdad de Dios. ¿Alguien me puede ayudar a buscar Salmos 119, verso 105? Por favor. 105 dice, lámpara es a mis pies. No, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ok, dice que la luz representa la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Su palabra. ¿Y cómo es que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies? Porque es la que nos va a guiar, ¿verdad? Hacia dónde tenemos que ir, qué cosas tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos. Para eso, ¿verdad? Sirve la palabra de Dios, para guiar nuestros pasos a donde quiera que vayamos. A mí me gusta mucho el verso cuando Dios le habla a Josué, ¿verdad? Y le dice que le manda que se esfuerce, que sea muy valiente, que no aparte, ¿verdad? De su boca ese libro de la ley, sino que de día de día y de noche medite en él, para que haga conforme todo lo que en él está escrito y que le va a ir bien, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es la verdad, ¿verdad? La verdad ando muy redundante, pero la palabra de Dios es la fuente de verdad y la que nos va a ayudar a hacer las cosas como a Dios le gustan, ¿verdad? Y la segunda parte, el segundo principio es que la luz nos ayuda a tener como virtud y una conducta moral, que tiene que ver con el primer principio. Si nosotros tenemos la palabra de Dios a la mano y de verdad marca esta pauta para lo que nosotros vamos a hacer, nuestra moralidad y nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra conducta va a buscar estar acorde a la palabra de Dios. Entonces, si alguien me puede ayudar a buscar Efesios 5, verso 8 y 9. Efesios 5, 8 y 9. Sí, por favor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. 8 y 9. Ok. ¿Verdad? Dice que vamos a ser hijos de luz y que el fruto va a, ¿cómo se llama? A confirmar que somos hijos de Dios. Por eso también cuando hablamos acerca del fruto del Espíritu,
si de verdad el Espíritu de Dios está en nosotros, ese fruto se tiene que ver, ¿verdad? Que unos gajitos se ven más que otros, pero debería de estar en constante en nuestras vidas eso. Entonces, la palabra de Dios nos va a ayudar, ¿verdad? A poder tener, ¿cómo decirlo? Como que tú tengas, ¿cómo decirlo? Tus límites bien marcados de las cosas que puedes hacer y que no, ¿verdad? ¿Qué cosas le agradan a Dios y cuáles no? Entonces, esa es que hay una palabra para eso, pero no recuerdo cuál es. No termómetro moral, pero algo así que como una guía de qué cosas sí, qué cosas no, ¿verdad? Y que al final de cuentas, esa conducta moral es lo que nos distingue del resto de la gente que no conoce de Cristo. Porque si tú te comportas como el resto del mundo que no conoce a Dios, pues entonces, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Porque deberíamos de tener nosotros el fruto, ¿verdad? El reflejo de lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, si me acompañan otra vez a Juan, ¿verdad? Primera de Juan, lo que leímos ahorita, los versos del 5 al 10, hay tres si decimos, si se dan cuenta, Y en el decimos verso que 6 hay sí, si decimos que tenemos comunión con Él. En el verso 8 hay otro, si decimos que no tenemos pecado. Y en el 10 hay otro, si decimos que no hemos pecado, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy en clase. Estos tres, si decimos. Y eso es, en esta parte vamos a hablar acerca de la certeza del pecado. Que lo que veíamos en la clase pasada también es que si nosotros queremos salvación, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer que hay algo mal en nosotros. Porque si no sabemos que tenemos algo mal, pues no necesitamos a nadie que nos salve, ¿verdad? Entonces necesitamos reconocer nuestro pecado. Entonces, hablando acerca del pecado, ¿verdad? A partir de la caída de la humanidad, el ser humano eh, trata con el pecado, ¿verdad? Lo vemos desde Génesis, cuando Adán y Eva, ¿verdad? Pues se les dio una instrucción y ellos desobedecen, ¿verdad? Y desde ahí empezamos a acarrear, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando Adán y Eva pecan? Dios hace una pregunta, ¿verdad? De que, ¿qué pasó? ¿Y cuál es la respuesta de Adán? echarle la culpa a él. Darle la culpa a Eva, esta mujer que me diste. Yo siempre tengo como un problema con ese argumento porque nos echan la culpa a las mujeres, pero la instrucción Dios se la dio a Adán. Y hay comentarios que dicen que probablemente Adán estaba durante la conversación entre la serpiente y Eva. Y no dijo nada. ¿Se sabía? Usted le hubiera dicho, no, le hubiera pegado así un cachetón, le hubiera tirado la manzana para un lado y ya no. Estaríamos en el huerto ahorita todavía. Pero bueno, el chiste es de que Adán, en vez de decir, ¿sabes qué, señor? La regué, o sea, comí el fruto. ¿Qué fue lo que hizo? La mujer Esto que la me culpa dijo, a Eva. A alguien más, ¿verdad? Entonces, eso es algo que genera el pecado y a veces, em, y en la cultura en general, y más ahorita en la que vivimos, ¿verdad? Es que es más fácil echarle la culpa a alguien más de lo que somos o de lo que hacemos en vez de hacernos responsables. ¿Verdad? Ceci, ¿quieres contar algo? Y me gustaría agregar, Mitza, que donde en Primera de Timoteo Ajá. 2, en el versículo 14 y 15, dice, ahora bien, no fue Adán el engañado. O sea, la Biblia sí aclara por Sí. Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Entonces ahí como que nos quita esa carga de que nosotros tuvimos la culpa como mujer, sino que la mujer sí fue engañada porque en un sermón que yo escuché es realmente la instrucción directa de viva voz la recibió Adán, no Eva. Ajá. Sí, pero bueno,
Les encanta hacer, ahí molestar, ¿verdad? Con eso, pero ya tienen verso para, para contrarrestar. Sí, lo único es que el 15 dice que la mujer se salvará engendrando hijos en la fe. Y platicábamos, pues la mujer no engendra, la mujer concibe. Entonces, si está hablando engendrar, se refiere a hijos de la fe. Ah, ok, muy bien. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias por dejarme participar. Ok, veíamos entonces, ¿verdad? Que cuando una persona peca y en general, trata, bueno, sí, nosotros también cuántas veces no hemos tal vez hecho algo y a veces cuesta, ¿verdad? Reconocer que uno se equivoca. ¿O no les ha pasado de que pasa algo malo? Por ejemplo, a mí una vez iba manejando por la Monterrey y yo iba bien tranquilo, o sea, había como aglomeramiento de carros, entonces no podía ir muy rápido, yo iba despacio y de repente alguien, o sea, la persona que venía atrás, me pega en el carro. Y yo de que, o sea, veníamos a vuelta de rueda, no tenía, o sea, no sé qué venía haciendo el muchacho. Y me bajo y yo nada más le hago así como de, ¿qué pasó? Y me empieza, no, tú, que no sé qué. Y yo, bro, no te estoy diciendo nada, nada más, ¿qué pasó? O sea, no, tu carro ya estaba golpeado. Yo no te estoy diciendo nada, solamente fíjate lo que estás haciendo y cuidado. Era más fácil que él se bajara y dijera, ¿sabes qué? Oye, discúlpame, te estás bien, ¿verdad? Porque pues, el que pega por atrás pierde. Pero es más fácil, ¿verdad? Echarle la culpa, no, es que tú, y que no sé qué, que hacerse responsable de lo que uno hace, ¿no? Entonces, y ahorita también la gente está tan ensimismada en eso, eh, de que no sé si han visto luego memes de que tienen estrés y todo por ansiedad, porque los papás, no sé, los trataron de alguna manera. Y el papá sí se burla como que de, ay, cosita hermosa, ¿no? Entonces, sí puede ser que nosotros tengamos heridas o situaciones por lo que hemos vivido, pero también es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto para cambiarlo, ¿verdad? O sea, yo veo el ejemplo en mis papás, por ejemplo, bueno, en mi papá, mi abuelo paterno era muy seco. Mi papá dice que él nunca escuchó un te amo, los abrazos eran muy escasos. Mi papá pudo haber seguido su ejemplo y haber sido un papá ausente, un papá seco. Al contrario, mi papá es el ser más empalagoso del mundo. Gracias a Dios, ¿verdad? Él no batallé con eso, pero él decidió, ¿verdad? Que él no quería ser igual que su papá y darnos a mi hermano y a mí todo el amor que se podía. Entonces, el chiste es hacernos cargo, ¿verdad? Y no minimizar el pecado y culpar a otros, porque es lo más fácil, es lo que hizo Adán, pero probablemente si Adán hubiera reconocido que él se equivocó, la historia hubiera sido diferente, ¿verdad? Dios hubiera dicho, pues, bueno, órale, no sabemos, ¿verdad? Igual el plan de salvación de Dios estaba desde un principio, pero lo que pasa a veces es que el pecado se ve como, no sé si han escuchado que la gente cuando no conoce de Dios dice, no, pues es que yo soy bueno, yo no necesito de Dios, como que tienen como que escalado los pecados y mientras no maten y no le roben a nadie, está bien, ¿no? Y la realidad sabemos de que no hay niveles en los pecados y que todos son iguales, que todos necesitamos un Salvador. Entonces tenemos que aprender a no minimizar eh, lo, las cosas malas, ¿verdad? Y era algo que Juan quería resaltar aquí, porque no sé si se acuerdan que una de las creencias que tenían estos falsos maestros era acerca del espíritu y la carne, que todo lo que era en el espíritu era bueno, todo lo que estaba en la carne era malo, y que como el espíritu habitaba en el cuerpo, ¿verdad? Su espíritu era santo, entonces todo lo que hiciera su cuerpo era malo, pero, o sea, pero no afectaba al espíritu porque el cuerpo y el espíritu era como si fueran separados. Entonces ellos pecaban pero como fue su cuerpo,
pero ellos, su espíritu estaba dentro y eso era otra cosa. Se daban licencia para hacer muchas cosas, ¿verdad? Y a veces en la sociedad es así, dicen, no, pues es que no es tan malo, es que yo tengo que buscar estar bien yo, ¿verdad? Y a veces el estar bien tú daña a los que están a tu alrededor. Entonces, ¿cuántos matrimonios no se han ido abajo, ¿verdad? Porque la persona dice, es que yo me merezco ser feliz y engaña a la esposa y se va y deja a los hijos, ¿verdad? Porque él merecía ser feliz, pero estás dañando y estás haciendo cosas que no deberías, ¿verdad? O cuántos hijos dejan la casa de sus padres en rebeldía porque ellos no pueden ser lo que ellos quieren y cuando los papás solamente están tratando de cuidarlos, ¿verdad? Entonces, Juan quería que tuvieran este panorama y por eso empieza a desglosar con estos tres si decimos, ¿verdad? Y el primero dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Ok? Cuando habla acerca de tenemos comunión, se refería a andar en luz. Entonces, si ellos decían, si tenemos comunión, o sea, si yo ando en luz con él, pero estoy en tinieblas, pues mientes, ¿no? Porque no hay una coherencia con lo que estás diciendo. Por eso me gusta, porque dice, sí decimos. O sea, tú te puedes inventar un cuento de que tú eres muy cristiano, pero si lo que tú haces muestra lo contrario, tú podrás tener todas las Biblias de todas las traducciones posibles, hartos. Muestran otra cosa, o sea, no hay diferencia, ¿verdad? Con alguien que no tenga ninguna Biblia. Entonces, eh, tenemos que nuestras acciones tengan coherencia, ¿verdad? Con lo que hacemos. Y en esta parte, si decimos, es que este tipo de personas miran su pecado con frialdad y lo ignoran, ¿verdad? Es como, pues no pasa nada, o sea, si yo me tomo unas cervecitas, pues no pasa nada. Si yo echo una mentirilla blanca por ahí, pues no pasa nada, ¿verdad? Todo está bien mientras nadie se dé cuenta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y ser radicales, ¿verdad? Con nuestra vida y cómo nos comportamos para no caer en esto, ¿verdad? Porque, como les digo, primero tiene que ser una introspección para nosotros. Y si realmente tú tienes comunión con el Señor, realmente tú buscas de Él, tu pecado sale a la luz, tu pecado sale a relucir y tú sabes las cosas que tú tienes que cambiar. ¿Sí? Entonces, esto nos tendría que ayudar, ¿verdad? A darnos cuenta de las cosas que tal vez no están bien, si realmente estamos en comunión con Él. Entonces, si alguien me puede ayudar a buscar Juan 3:19 y alguien más, Hebreos 9:12, por favor. Juan, Juan 19 Sí, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ok. ¿Alguien tiene Hebreos 9? Hebreos 9:12. Sí, por favor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ok. Esta comunión es la que nos lleva a ver nuestro pecado, ¿verdad? ¿Y cómo es la única manera que podemos ser limpios? Es a través de su sangre, ¿verdad? Tú y yo necesitamos de Cristo. Entonces, esa sangre derramada en la cruz es lo que nos da a nosotros esa limpieza y salvación, ¿verdad? De parte de Cristo. Ahora, veamos, ¿verdad? Dice, si tú dices que tienes comunión, pero andas en las tinieblas, el andar es una actividad constante, ¿verdad? Para que tú, o sea, ¿cómo explicarlo?
cuando tú caminas, que es el andar, para que la acción se realice es que un paso tenga que ir delante del otro, ¿verdad? Si tú te paras, pues ya no estás andando, ¿verdad? Pero si tú andas, es una actividad constante. Entonces, si tú dices que tienes comunión con el Señor, pero tu vida es inconstante en el pecado, pues No la tienes. no la tienes No la porque tienes. podrías, ¿verdad? Obviamente nunca vamos a dejar de pecar, ¿verdad? Bueno fuera, pero nunca lo vamos a hacer porque somos personas, nuestra naturaleza está corrompida, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver eso, que la santidad es progresiva, ¿sí? Conforme vamos avanzando en el caminar con Cristo, tú vas cambiando cosas, ¿verdad? Pero si tú no te detienes a hacer como introspección de las cosas que estás haciendo, tú puedes estar cayendo en esto, de estar en un pecado constante, andar en esto, ¿verdad? Y no darte cuenta, o ya es tanto que ya lo que decíamos al principio, lo minimizas o lo ignoras, ¿no? De que tal vez estás teniendo pensamientos incorrectos, pero dices, pues nadie me ve, no pasa nada, y pues no. Entonces, y no te detienes eh, para dejar de tener esos pensamientos, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto y no caer en si decimos, ¿verdad? Si tú dices que tienes comunión con el Padre, pero andas en cosas que no son de Dios, pues mentiroso eres, ¿no? Porque no estás diciendo la verdad. Entonces, vamos al segundo si decimos. El segundo si decimos lo vemos en el verso 8. En la próxima clase vamos a ver la otra parte, ¿verdad? La de como ¿cómo se llama? El contraste de estos versos. ¿Ok? Porque sé que me estoy brincando versículos. En el verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Este tipo de personas son las que se engañan a ellos mismos, ¿verdad? Y aquí mismo lo dice, nos engañamos a nosotros mismos, porque nadie puede decir que no tiene pecado. Pero estos son más peligrosos que los anteriores, porque esto ya raya en un orgullo y en un no reconocimiento de. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y verdad, hablábamos lo que le decíamos hace rato, la santidad es progresiva. ¿Alguien me puede ayudar a buscar Salmos 14:3 y Romanos 3:10? Bueno, Romanos no. Salmo 14:3. Sí, y Salmo 51 del 1 al 4. Y el Romanos 3, anótenlo y lo leen. Bueno, Salmo 14:3. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es lo mismo que dice en Romanos 3:10. Sí. ¿Alguien tiene el Salmo 51? Yo lo tengo. Por favor, Pati. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ok, gracias. En Romanos 3, nada más para así, dice que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? No hay quien entienda. ¿Mande? No hay quien haga lo bueno. Exactamente, ¿verdad? Sí. Entonces, la santificación es progresiva. Obviamente no hay bueno, no hay nadie que nunca haya sido santo más que Jesús, ¿verdad? Y la santidad es algo que se va a ir dando poco a poco, o sea, es algo que va avanzando. Por ejemplo, ¿quién de aquí puede decir que su vida es igual que cuando conoció a Cristo? Espero que todos me digan. Sí, ha cambiado. Ajá.
tiene procesos completamente diferentes. Sí, hay gente que se tarda más, hay gente que es muy radical y rápido. Por ejemplo, mi esposo, él conocía de Cristo cuando era pequeño y se alejó un tiempo. Cuando empezó, fue muy radical, o sea, él tomaba mucho y, o sea, yo me acuerdo, todavía lo alcancé a conocer como en esa etapa, llegaba al trabajo y me acuerdo así todo crudo, así tirado, en un mueble que tenemos ahí en la oficina. Y yo sabía de eso, ¿verdad? Y un día él dijo, yo no, y no volvió a tomar, ¿sabes? Gracias a Dios, que no ha vuelto a tomar y fue una decisión radical para él, que hay gente a la que le toma más tiempo, ¿verdad? De hacer estos cambios. O por ejemplo, yo tengo desde los 4 años conociendo de Cristo y hay cosas que, no sé, o sea, que no he sido yo tan radical de dejar a un lado, ¿verdad? Que ha tenido su proceso un poquito más lento que el de mi esposo, ¿verdad? No, o sea, no digo que haya batallado yo con el alcohol, sino en otras cosas, pero que me ha costado más trabajo, ¿verdad? Pero definitivamente mi vida no es igual que mi caminar de hace 15 años. Bueno, no voy a comparar mi vida a los 4, ¿verdad? Porque ahí todavía andaba como que no sabía muchas cosas, pero de mis 20 ahorita, gracias a Dios, eh, he ido creciendo, o sea, lo puedo ver también ahorita con mi bebé, cómo Dios me ha ayudado a tener como control y cuidado en muchas cosas y que he ido mejorando y que han ido cambiando, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? La santidad va a ir poco a poco, pero ¿cuál es el chiste? Es esto, ¿verdad? Lo que leemos en el Salmo 51. Si tú confiesas, Él puede limpiarte. Ese es el chiste. Para seguir creciendo es que tú reconozcas las cosas que estás haciendo mal, que vayas al Padre, que es el único que nos puede ayudar a dejar todo eso atrás, porque si crees que tú en tus fuerzas y a tú solita y a tu manera lo vas a hacer, vas a fracasar en el camino. Sí, solamente Cristo es el que puede ayudarte a hacerlo. Entonces, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Y dejar que Él nos vaya limpiando y no caer en esto, ¿verdad? Decir, porque no sé si les ha tocado a ustedes a veces, aún dentro de la iglesia, hay personas que dicen, ¿verdad? Yo, yo no peco, yo tiene mucho que no peco. Y tú así que, ala, pues pásame la receta, como porque yo todos los días me he hecho alguna que digo yo, ay, mija, te pareces nueva, ¿no? Los Entonces, subtítulos salen en la cara. sí, la verdad, todos los días la regamos, ¿verdad? Entonces, necesitamos de un Salvador. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esto y dar nuestro pecado al grado de creer que ya no existe, y al grado de que tú creas em, que puedes juzgar a otros, ¿no? También por el pecado que ellos pueden tener, porque tú no lo haces, de otra persona así, eso tampoco te da el derecho a tú decir pecas o juzgar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay como rachitas buenas en la vida cristiana que dices, no, hombre, hoy casi roto, o sea, te levantaste temprano, oraste, hiciste tu devocional, le sonreíste a todo mundo, en tu trabajo te fue perfecto, casa, en Y otros días que no. tu casa, o sea, todo así, todo en orden, ¿no? Pero hay días en que traes la chancla atravesada desde la mañana, te levantas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Ya ni oraste, se te fue el día y ya en la noche ya estás bien cansado, ya no aguantas al esposo, quítate de aquí. O sea, a veces pasa, ¿no? Pero cuando pasan estas rachitas de días buenos, podemos caer en esto, ¿no? No, hombre, no, bárbaro. Y si ves a alguien mal, dices, no, falta orar, le falta meterse más con el Señor.
pero a nosotros, ¿verdad? Porque nos la regamos. Entonces, nuestro trabajo no es juzgar a otros, sino buscar siempre y no caer y ser parte de este team de, si decimos, ¿verdad? Que no es pecado. Entonces, tenemos que buscar, no caer en la presentación dice que ellos malinterpretan su condición. Creían que el pecado no existe en su vida. Y no es así. Todos tenemos pecado. Todos. Entonces, ahí vamos a pasar al último si decimos. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Eso está en el verso 10. Y este tipo de personas difaman a Dios, ¿verdad? Pecan contra él en esta parte. Porque si ellos dicen que jamás han pecado, están diciendo que Dios es un mentiroso, por lo que veíamos y todos los versos que vimos en el pasado, ¿verdad? Y decimos que no se puede, porque la Biblia dice que no hay justo, Ninguno. ¿verdad? Entonces, cuando estas personas dicen que nunca han pecado, están blasfemando a Dios en estas dos formas. Una, divina de que todos hemos pecado, ¿verdad? ¿Alguien me puede ayudar a buscar Tito 1 y 2, por favor? Tito, Tito, se me esconde Tito. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Creo que ya está ahí. Que no, que miente. Dios, Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. No miente. ¿verdad? Dice que Él nos prometió eh, la vida eterna, pero para esto necesitamos, ¿verdad? Y Él tiene el si tú no has pecado, la necesidad de un Salvador. Y tú y yo necesitamos, entonces es la base de nuestra fe, ¿verdad? La necesidad de un Salvador. No se trata, el cristianismo no es de que con que tú seas acá a un nivel superior de persona buena o así, no. Necesitamos un Salvador, porque en nuestras fuerzas no se podía, el pueblo seguía haciendo sacrificios hasta que fue en la expiación completa, ¿verdad? Fue el que nos dio entrada al lugar santísimo, entrada directa con el Padre, ¿verdad? Pero solamente a través de Él. Entonces, si tú y yo decimos que nunca hemos pecado, estamos diciendo que no necesitamos a Cristo. Y no es así, ¿verdad? ¿Alguien me puede ayudar a buscar 1 Timoteo 1:15? Ya Yo. la tengo. Ok. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Wow, o sea, dice, vino a salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores tuyos? Necesitamos de un Salvador. Entonces, jamás. Entonces, no podemos ir pecado, porque entonces anula todo lo que nuestra fe implica, ¿verdad? Y Juan quería dejar claro esto para la iglesia de Éfeso, que cualquier persona que se parara delante de ellos a decirle que nunca había pecado, que nunca había hecho nada malo, siguieran, porque en contra de lo que los apóstoles les habían enseñado, en contra de lo que la fe les había dicho, ¿verdad? O sea, de lo que su fe era. Entonces, eso también aplica para nosotros, ¿verdad?
Y algún día tú te topas con alguien que dice que no, bueno, que él es santo y que él flota y te viene a enseñar algo, ¿verdad? Y que eh, creemos que lo que hace, o sea, que viene a enseñarte algo diferente y que por el hecho de que no peca, eso te da como, ¿cómo decirlo? Como la credibilidad para que tú tomes lo que esa persona está diciendo, no. O sea, esto es el filtro que debes de tener. Si hay alguien que no reconoce que necesita de Cristo, huye de ahí, huye, porque lo que está enseñando entonces no va a ser lo que tú y yo estudiamos, que tú y yo creemos, porque entonces te está enseñando otra cosa que nada que ver. Por más bíblico que pueda parecer, no. Y era lo que pasaba con estos falsos maestros, tenían como que la esencia de hablar de Jesús, pero enseñaban cosas torcidas. Entonces, por eso es muy importante que tú te detengas a estudiar la palabra de Dios todos los días, para que no venga nadie a contarte, ni a decirte, ni a tergiversar la palabra de Dios, enseñarte otra cosa que no es, porque fue lo que le pasó a Adán y a Eva. La serpiente vino a decir verdades a medias, ¿verdad? O sea, utilizó las palabras que Dios le había dicho, pero medio volteadas y le agregó comitas, ahí otra cosa y hizo que pareciera que era lo mismo, pero no era lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo cuando yo estaba en niños, yo les decía a los niños siempre, hey, todos tienen que traer su Biblia. Digo, porque qué tal si la historia que yo les estoy contando, se las estoy contando mal. ¿Cómo van a saber que no les estoy echando mentiras, que a Jonás se lo tragó un pez? ¿Cómo van a saber con la Biblia? Y es igual con nosotros, ¿verdad? Tenemos que saber, tenemos que estudiar para que nadie nos pueda venir en, ¿ok? Entonces, vamos a dejarla hasta ahí. En la próxima clase vamos a hablar acerca de el perdón de pecado y la confesión, que es la contraparte de estos tres y decimos, ¿verdad? Eh, para poder seguir. Ya les dije lo de la tarea, ¿verdad? El Sí. concepto del gnosticismo, dónde salió y en qué creen. Ok. Este es acerca del gnosticismo, ¿verdad? Para que lo busquen y lo puedan entregar. Recuerden que la entrega de las tareas devocionales y minutos son el día martes, ¿ok? Ok, es que sí lo hice, pero no lo envié. Es mi cosa, Esta pero chocolate les va a dar. Pero ya a partir de la otra, ya el que no me entregue en tiempo y forma, ok, eh, los martes, ¿verdad? pero ya no lo vamos a aceptar, ¿ok? Y recuerden que es bien importante su devocional, porque lo que decíamos ahorita, ¿cómo vas a saber que alguien te está contando un cuento chino que no es de la palabra? Es que tú tengas un tiempo, ¿verdad? Con el Señor para estudiar, para meditar en su palabra y es muy importante que nosotros lo podamos hacer, ¿verdad? Entonces, les di libertad de lo que sea que estén leyendo, ya sea el TCD, la Biblia en un año o algún otro plan de lectura que estén teniendo, adelante. A mí, por ejemplo, ahorita que estuve estudiando otra vez para darles la clase, ven la aplicación donde la Biblia es en audio. Ponle Mm. play y escucha, ¿verdad? Y es como, a veces hasta te ayuda a como que tenga un poquito más de sentido, porque si lo escuchas así de corrido, es como si estuvieras escuchando una prédica, porque nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a estar viendo verso por verso. Entonces, a veces como que cortando por clase hasta que podamos primero Dios ver las tres cartas, las tres epístolas, pues a veces como que, uy, uno se pierde, ¿verdad? Entonces, si cada día que vamos a tener clase te puedes echar así la leída del capítulo para que vuelvas a refrescar,
excelente. Si lo pueden hacer, ¿verdad? No es obligatorio, pero les va a ayudar muchísimo. Igual si alguien no entró la clase pasada, puede ver la clase, ya está arriba. Hacen su resumen, lo envían para que no les afecte la falta, porque recuerden que más de 3 faltas es reprobatorio, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Terminamos temprano. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Pati Valladares, ¿puedes orar para despedirnos, por favor? Sí, Itza. Pues bien, Padre, te amamos, Señor, bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Padre, porque podemos verla en esta noche, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo, Padre, de lectura en tu palabra, Señor, de aprendizaje. Y te pedimos, Espíritu Santo, que estos versos que estuvimos, Señor, leyendo, Señor, y analizando en esta clase queden grabados en nuestro entendimiento y corazón, Señor, y que podamos ponerlos por obra, Señor. Gracias, bendecimos, Señor, a tu hija Itza, Padre, y a cada uno de los que estamos en esta clase, mi Dios, bendice los hogares aquí representados y en el nombre de Jesús, Señor, te oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Pues muchas gracias por haber entrado a la clase y pues Dios me los bendiga y que estén muy bien. Igualmente.